Ya, en una célula, ¿qué tiene? Ya, las opciones son o tiñe núcleo o tiñe citoplasma. ¿Cuál tiñe hematoxilina? Núcleo. Ya, la hematoxilina tiñe núcleo. ¿Qué color tiene la hematoxilina? Azul violeta. ¿Ya? No le digan morado, porque el profe Luis, lo primero que le va a decir, no existe el morado. ¿Ya? Azul violeta. Azul violeta. Bien, tiñe núcleo. ¿El núcleo es ácido o es básico? Ácido. Es imposible olvidarlo porque sabemos que en el núcleo hay ácidos nucleicos. ¿Cierto? El ADN y el ARN. Por lo tanto, ahí no podemos olvidar que el núcleo es ácido y ahí hace la asociación directa, en vez de memorizar. El núcleo es ácido, por lo tanto, se tiene con un colorante de tipo básico. Por lo tanto, la hematoxilina es básica. Color azul violeta. Y con el citoplasma todo lo mismo. Si el núcleo es ácido, el citoplasma es básico. Y se tiene con un colorante de pH ácido. Ya. Entonces, ¿quién es acidófilo y quién es basófilo? El núcleo del citoplasma. ¿Quién es basófilo? El núcleo. Porque el núcleo es ácido. Por lo tanto, tiene basofilia, afinidad por lo básico. El citoplasma, todo al revés. ¿Ya? El citoplasma es acidófilo. Incluso también le podrían decir que el citoplasma es eosinófilo. Hematoxinófilo no se usa, pero debería ser lógico decirlo. Ya, perfecto. Tenemos aquí, no sé si la vieron a simple vista, que tiene la forma de riñón característica, ¿cierto? Con forma de coroto, le dicen, forma de jabón de Sancilla, decían antes. El jabón de Sancilla era el único jabón en el mercado. Forma de riñón. Forma de riñón. Ya lo habrán notado que es chiquitito, no es humano. Ya, el propósito del día. Este es el propósito en el fondo del laboratorio de hoy, no solamente de la placa. ¿Ya? El propósito del laboratorio de hoy es observar el tejido epitelial de revestimiento. ¿Ya? En el riñón vamos a observar dos tipos de tejido epitelial. Uno situado, como dice ahí, en la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y el otro situado en los túbulos renales. Es decir, los túbulos renales están revestidos por tejido epitelial. Si se fijan, quedó ahí un puntito suspensivo para que seamos capaces de completar el diagnóstico. Ese diagnóstico lo pueden completar o de memoria, si lo saben, o mirándolo. De memoria se les puede olvidar, pero mirándolo es difícil, porque cuando aprenden a reconocer tejido, lo miran y lo diagnostican con facilidad. ¿Qué tipo de epitelio tendrá la hoja parietal de la cápsula de Bowman? Tejido epitelial de revestimiento y falta terminar el diagnóstico. Ya está llegando fuerte. Simple. ¿Por qué simple? ¿Qué quiere decir que el epitelio sea simple? Que está compuesto de una sola corrida de células, es decir, un solo estrato. Por lo tanto, simple también le podrían decir monoestratificado. Simple. ¿Qué más? Simple plano. ¿Qué quiere decir que sea plano? Que la forma de esa única corrida de células es plana. Es decir, son células aplanadas. Sinónimos de un epitelio que sea, o de una célula que sea plana, se pueden usar por lo menos un par más. Escamoso. ¿Ya? Aunque escamoso se usa más para los epitelios que se están descamando, que arriba tienen células planas. Pero tenemos un sinónimo de célula plana, escamosa. Y también un P. Pavimentosa. Simple plano, simple pavimentosa, simple escamosa. Vamos a usar el criterio más usado, simple plano. Ya, y para ver los túbulos renales, el tejido epitelial de revestimiento, es bastante completar el mismo. ¿Cómo será el epitelio de los túbulos renales? El túbulo renal es un conducto, ¿cierto? Y las paredes de ese conducto son de epitelio. ¿Será simple o será estratificado? A ver si yo lo dibujo acá, ¿lo podrían explicar? El epitelio, como el túbulo renal es un tubito alargado, así como esta magneta. Estos son los túbulos renales. Si estamos viendo esta vista, sería un corte longitudinal. Pero lo que vamos a ver mayoritariamente son cortes transversales, es decir, así.
Si le dibujamos ese epitelio de los túbulos renales, se ve una cosa así. Aquí está el límite celular. Y los núcleos. Vamos a estar algunos núcleos. Acuérdense que por efecto del corte no siempre aparecen todas las células con su núcleo. Algunas veces la hoja no alcanza a tomar núcleo y se ve sin núcleo. Y así el epitelio es así. ¿Qué tipo de epitelio es? Simple, una sola corriente celular y la forma un tubo. Ya, ¿hacia dónde vamos a lograr ver ambos epitelios? ¿Se acuerdan que la región es así? ¿Cómo le llamaríamos a toda esta región? Versus la región más interna. Corteza y médula. Nos vamos a ir hacia esta zona. Hacia la corteza. En la médula nos va a costar ver los de la cápsula de Bowman, pero en la corteza vamos a ver los dos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Yo le voy a ir avisando cuando vaya modificando el aumento para que no se pierda. Porque como se magnifica tanto la imagen. Primero asegurarse que estamos en la corteza. ¿Cierto? Sí, estamos en la corteza. Por el borde. Hacemos un pequeño enfoque. ¿Se ven unas pelotitas? ¿Qué son esas pelotitas? Ya ver, ¿cómo se llama la unidad funcional del riñón? El nefrón o nefrona, ¿cierto? Y justamente su parte inicial es como una pelotita. ¿Cómo se llama la pelotita? Esa es la cápsula de Bowman. ¿Y qué es lo que hay en el interior de la cápsula de Bowman? El glomérulo renal, que es una acumulación de vasos sanguíneos. Entonces hay un espacio ahí, lo vamos a ver. Lo voy a llevar a un tiro. ¿Cómo se llamará el espacio? Mi nombre es más que obvio. La cápsula de Bowman tiene un espacio de Bowman. Aquí está, aquí está la cápsula de Bowman. Y tiene un espacio, el espacio de Bowman. ¿Se fijan que dice la hoja parietal de la cápsula de Bowman? ¿Por qué no? La hoja parietal es la externa. Y la hoja parietal interna tiene el mismo epitelio. Pero la hoja interna se asocia con el glomérulo. Entonces ahí debería estar también el epitelio, pero no se ve. Como si la mano derecha fuese el glomérulo y la cápsula de Bowman la otra mano. Así más tridimensional. Recuerden que aquí vamos a ver siempre en dos dimensiones y hay que imaginarse en otra dimensión. O sea que puede estar hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? El epitelio es simple plano por acá afuera, pero por acá adentro también, simple plano. Pero ese está pegadito al otro, entonces no se ve. Bueno, decíamos que aquí hay cosas que ustedes saben seguramente. Aquí están los vasos sanguíneos, la sangre se filtra hacia el espacio de Bowman y se conecta a los túbulos. Los túbulos con toda su nomenclatura. Los túbulos contorneados proximales, distales, asaginas, etc. Esa parte de anatomía. Pero el asunto es que todos los túbulos se van a ver como lo que son, como tubitos. Recuerden que uno cuando hace las muestras, cuando uno corta, uno no puede elegir cómo cortar. La hoja sencillamente pasa, la hoja pasa y corta como venga la hoja. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un montón de túbulos? Algunos cortes van a ser transversales, algunos más longitudinales, algunos oblicuos. Entonces, esos cortes se van a ver de otra forma. Por ejemplo, un corte más longitudinal de esto se va a ver así. Uno un poco más oblicuo se verá así. Pero lo que no va a cambiar nunca va a ser el epitelio siempre público. Así. Algunos cortes longitudinales, algunos transversales, algunos más oblicuos. Pongamos mayor aumento, todavía estamos en eje aquí. Vamos a trabajar con un aumento mayor 40 ejes, por el tamaño de los tejidos, no requieren una cierta dimensión. Ahí está.
logra optimizar el epitelio simple plano de la hoja parietal. ¿Qué es lo que tienen que identificar? ¿Saben cuál es la hoja parietal? La externa, ¿cierto? Entonces ahí tendrían que ver algunos núcleos aplanados. Y esos núcleos aplanados serían indicadores de células aplanadas. La célula prácticamente no la van a ver, pero sí van a ver sus núcleos planos. ¿Ven núcleos planos? Esos son. ¿Cómo debería ser la célula? Siguiendo la forma. No se ve muy bien el cerebral, se ve bien. Ese es el epitelio simple plano de la hoja parietal. Y también está aquí, que también todo lo veo, pero eso no lo veo. Ya si no están muy convencidos, recorran bien las placas hasta que se convencen. Podríamos decir que ese es el plano. Y ahí está uno. ¿Dónde está el otro? El otro es mucho más fácil porque todo lo que no es cápsula de Bowman son túbulos renales. Es decir, todo el resto de la muestra tiene con sus túbulos renales, con todas sus secciones transversales. Entonces nos movemos un poquito y aquí tenemos paralelo. Hay de todo. Todos esos son túbulos. ¿Se fijan? Tienen un lumen, tienen esa parte, por ejemplo. Ese túbulo se vería como este. Y aquí, ¿cómo se llama esto? Es un lumen, un espacio, una cavidad. Ya, recordarle eso que es importante. Siempre, para reconocer el tejido epitelial, siempre están después de superficies o cavidades corporales. Están revistiendo siempre. Así que el patrón se va a dar siempre con cualquier tipo de tejido epitelial. No solamente de revestimiento. ¿A qué me refiero con el patrón? Siempre vamos a tener un lumen o una cavidad o una superficie. Después siempre tejido epitelial. Y después, aquí, siempre la membrana basal. Se supone que todos los epitelios descansan o emergen desde una membrana basal. Y después de la membrana basal, siempre tejido conectivo. Siempre. Epitelio que les toque. Lumen, el epitelio, la membrana basal, el tejido conectivo. Y eso les ayuda a reconocer el tejido epitelial. Si que no lo han encontrado, van a decir, ah, aquí hay una superficie o un lumen o una cavidad. Entonces ahí comienza el tejido epitelial. O a continuación de esa cavidad comienza el tejido epitelial. Idealizando, recuerden que uno idealiza cuando dibuja. Marcar, por ejemplo, y hay una. Ahí está la célula cúbica, ahí está el segundo. Ahí debería estar la otra, etc. Por ahí también hay otra. La membrana basal, el tejido conectivo, el número. Siempre la misma. El número es el tejido epitelial, la membrana basal, el tejido conectivo. Y si nos vamos hacia la médula, voy a llegar a la médula y se van a ver túbulos en secciones más longitudinales. Ahí se ve transversal. Ahí se ven algunos más longitudinales. Un lumen más alargado indica que el corte pasa más longitudinal. Ya, detalles que también les pueden servir bastante, sobre todo para ir repasando la teoría.
¿Por qué, si les preguntaran por qué es importante que después del epitelio y de la membrana basal aparezca el conectivo? Desde el punto de vista funcional, porque eso es útil, práctico. Correcto, los tejidos epiteliales tienen un problemilla, entre comillas, que son avasculares, es decir, carecen de vasos sanguíneos. Por lo tanto, siempre se nutren a partir del conectivo subyacente. Siempre. ¿Qué epitelio tendría más problemas para nutrirse? ¿Uno que es simple o uno que es estratificado? Estratificado, como hay que nutrir capas superficiales, así que el conectivo se mete hacia adentro. Lo vamos a ver más adelante en los otros puntos. Nutrir los epitelios simples no es problema. Miren, ahí hay una superficie libre, por lo tanto, ¿qué es lo que hay ahí? Si hay una superficie libre, ¿qué es lo que es eso? Tejido. ¿Qué le echan? ¿Y de qué tipo? Una sola corrida de células, plana, simple, plana. Eso está por fuera. Por fuera de no había que verlo, pero lo voy a echar en aquí. Se ve una epitelio simple. Ese también no. Ya, y eso era todo lo que denominaron. ¿Dudas? ¿Consultas? No se queden con las dudas, les voy a estar entender algo que me entendieron acá. Ya, para terminar entonces, resumen. Supongamos que estamos en prueba. No es mucho la idea en pruebas de histología meterse con la anatomía macroscópica, vamos a estar metidos en la anatomía microscópica. ¿Ya? Pero sí tiene mucho sentido que cuando estudien sepan dónde están ubicados los tejidos. Es decir, la ubicación anatómica de cada uno de los tejidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede que no tenga mucho sentido que se les pregunte por el nombre de esto. Pero, eso fue así, nombre de esto. Y dije nombre de esto y a lo mejor están pensando en dos respuestas: espacio de Bowman o decir lumen. ¿Verdad? Entonces ahí uno les acota un poquito la pregunta: nombre de la estructura, nombre de la zona, nombre del tejido, nombre de la admisión. Lo importante es que siempre respondan la pregunta bien precisa. La pregunta siempre va a ser precisa y la respuesta también siempre tiene que ser precisa. Lo comentábamos con el grupo de ayer. Yo les decía, ¿qué tinción es la que tiene el núcleo? Y alguien dijo, la hematoxilina de vecina. Dije, no, pues eso se les va a cobrar malo. Digo, ¿por qué? Porque la hematoxilina de vecina no tiene núcleo, solamente la hematoxilina. Y me decía, pero no está malo. Sí, pues sí está malo. Porque es como que uno diga, ¿de qué color es el delantal? Blanco y negro. No blanco y negro, solamente blanco. Me quedo con eso, que la pregunta va a ser bien precisa y bien acotada y la respuesta también. Por ejemplo, si se les pide tinción del núcleo, la respuesta es hematoxilina y nada más. Y no vayan a poner que además la célula es cúbica y está ubicada en tal parte, porque eso se les va a cobrar incorrecto. Porque uno va a decir, no entendió la pregunta y va a poner cualquier cosa hasta que le chunte. Preguntas bien precisas, respuestas bien precisas. Ya, el nombre del tejido. Para terminar, ustedes lo resumen. A ver, ese que está ahí. Ese. O este. Da lo mismo. ¿Se parece a alguno de estos? A este. ¿Pero qué pasó ahí? El lumen se ve tapado. Ya pasa bastante, a veces por los líquidos que circulan por ahí mismo, o la tinción que se agrupa ahí adentro, a veces los lúmenes se tapan y no se ven bien. Pasa bastante. Nada más que ver, nos cambiamos a la muestra 2. Lo estamos viendo el intestino cortado así, transversal.
Por lo tanto, se van a fijar que hay solamente una línea. Entonces, o estamos viendo el epitelio de aquí arriba, o bien estamos viendo el de abajo, pero no están los dos. Entonces le va a aparecer una línea y después lo que pueden imaginar como un lumen, que es el espacio en blanco que estaría hacia arriba. ¿Ya se ubicaron bien? Ya, ahí el epitelio del intestino en el fondo tiene pliegues, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos pliegues? Pliegues intestinales. ¿No? Son vellosidades, ¿sí? No se vayan a confundir porque nosotros ahora vamos a ver las microvellosidades. Y hay unas vellosidades que son macroscópicas y unas microvellosidades que son microscópicas. Ya, esas son las vellosidades. Yo les dejé ahí a propósito para que busquen una parte donde el intestino esté ahí concentrado en el esté roto. Ahí está destruido, ¿se ven? Ahí está roto. Ahí hay una mancha. Allá sigue también un poquito roto. Ahí hay algo en el lumen. Hacia el extremo derecho en este caso está mejor conservado. Ahí. Podemos decir que está intacto. Aquí les podría pasar eso si pusieran el rótulo para la derecha, tendrían la vuelta al revés. Tendrían el criterio para abajo. Para arriba. El lumen entonces es el espacio de allá arriba y no el de abajo. Ese es el lumen. Y no es. Ahí está. Tenemos la característica de siempre. Tenemos un lumen, el epitelio. ¿Ya? Estas son las vellosidades, estas son las macroscópicas, estas son grandes. Las microvellosidades las vamos a encontrar en el borde apical de cada una de las células que están aquí. ¿Ya? Por tanto, con este aumento imposible de microvellosidades, solamente tenemos aumento de las vellosidades. El epitelio es esto. Entonces no pierdan de vista algo, el lumen es este. No puede ser una de ellas. Está bien conservado. Entonces esa la vamos a poner en 40 años. Ahí está. Eso aquí está. Ahí lo tenemos entonces. A ver, estamos si no se han perdido. ¿Qué es lo que dice? Lumen. Esto. El tejido epitelial. ¿Qué es lo que debiera haber aquí? Que no se ve con esta tensión. Como una línea, podríamos verlo si la podemos tener. La membrana basal. Y de la membrana basal para allá, tejido conectivo. Todo esto es tejido conectivo, lo que pasa es que por efecto de la técnica se separó. Tienen que imaginar esto pegadito aquí y eso pegadito ahí. Es decir, este espacio en blanco es irreal, no existe. La técnica histológica lo contrajo y lo separó. Pero todo eso es conectivo, no hay un espacio de verdad, no hay un espacio en blanco. Me puedo recargar. Aquí está la célula, cada una de las células tiene esa forma. ¿Cierto? ¿Cuántas corridas de células tenemos? Una. Por lo tanto, esto es tejido epitelial de revestimiento. Simple, y la forma de esas células es siguiente. Ya, ahora nos falta. Sí, con microvellosidades. Con microvellosidades. Con microvellosidades, perfecto. Ahí está completado o completo. A ver, ¿dónde están las microvellosidades? Cuesta un poquito verla, pero es de aquí hacia arriba. Por arriba están las microvellosidades, acá. ¿Qué ventaja, suponiendo que tiene una ventaja, otorga el hecho de que tenga microvellosidades? Aumenta la superficie de interacción entre el tejido y el lumen. Por lo tanto, aumenta la superficie de absorción. ¿Podría tener signos o no? En el intestino. ¿Intestino ciliado podría ser o no? Imposible. Si tiene microvellosidades, es porque necesita
necesita aumentar la superficie libre. ¿Dónde tendría sentido que haya cilio? En el tracto respiratorio superior. Ahí sí. Los cilios se mueven, las microvellosidades no. Recuerden que las microvellosidades son proyecciones de la membrana celular. Para que se capte bien sencillo. O sea que me está dibujando microvellosidades, en el caso de estas células que son cilíndricas, tendría que dibujar así, prolongaciones de la membrana. Si alguien está dibujando cilio, tendría que hacer esto. No son proyecciones de la membrana, son especializaciones del citoesqueleto. Se mueven. Esto es la célula que se pliega por aumentar su superficie de absorción. Y esa superficie de absorción no solamente es en estas dos dimensiones, sino que también hacia atrás y hacia adelante. Estas microvellosidades están para adelante y están para atrás. Esto tenemos una gran cantidad de superficie para interactuar. Una gran ventaja entonces que existe. Miren, en el monitor se ve mucho mejor la microvellosidad porque se tiñe de un rojo más intenso. Todo eso es microvellosidad. En medio no se ve nada. Ya, a ver, nombre de esto. Ya para que quede más agotado, nombre del tejido. Tejido también. Nombre del tejido. La microvellosidad es esto. Club. ¿Por qué yo elegí esa parte? Y no quise elegir, por ejemplo, esta. No solamente le hice el quite porque a lo mejor se ve un poquito más destrozada, más destruida, sino que porque ahí hay unas pelotitas blancas. Y yo lo quería cambiar ahora, porque esas son células. Y no son células epiteliales de revestimiento, son glándulas unicelulares. Y también son epitelio. Es parte del tejido epitelial glandular que hoy día podemos ver. ¿Qué es lo que son esas pelotitas blancas? Entre medio, el mismo epitelio. Aquí está el epitelio de revestimiento que estamos viendo, el cilindro microvellosidades. Pero algunas de esas células son glándulas. Es la famosa célula caliciforme, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea caliciforme? Que tiene forma de cáliz, de una copa. Eso es en teoría, porque en realidad encontrar la forma de copa es una célula más o menos así. Es como un tuto de pollo, como la copa del mundo. Esa es más o menos la forma de la caliciforme. Y porque tiene un globito arriba es la vesícula de secreción, esa gotita blanca. Y esa es una célula epitelial glandular. Y en el fondo es la única glándula unicelular que existe, porque el común de las glándulas son multicelulares. No pierdan de vista eso. Aquí la célula es la glándula. El concepto más común de glándulas son glándulas multicelulares. Muchas células que forman una glándula. Aquí ella solita es la glándula. Pero no era a propósito el día de verdad, solamente porque seguramente les va a llamar la atención que haya tantas pelotitas. Ya que vamos a hacer, bueno, lo más probable es que lo vamos a definir bien con el profe Luis. Como hoy día nos vimos glandulares, dejarlos para el laboratorio de Luis. Vamos a ver todos los glandulares. Hoy día solamente el resto. ¿Ya dudas, consultas con la placa? Miren, en una vista, bueno, eso pasa siempre que uno está trabajando con muchos aumentos que se pueden perder. ¿Pueden reconocer ahí qué es lo que es lumen? ¿Qué es lo que es tejido conectivo? Tejido conectivo. ¿Verdad? Lumen. Tejido conectivo. Lumen. Es parte de la velocidad, del macro. Claro.
humana. A propósito de que dice humana, dos comentarios. Uno, esta muestra, el hecho mismo de ser humanas, son mucho más costosas de conseguir, más costosas en dinero, digamos. Así que, si bien siendo todas las placas hay que cuidarlas un montón, con mayor razón esta porque tienen mayor costo. Se fijaron que las dos muestras anteriores son de rata, porque la histología de los mamíferos está conservada, que prácticamente no hay grandes cambios entre los mamíferos, excepto algunas diferencias puntuales. Por ejemplo, aquí hay una diferencia puntual. La vagina de los mamíferos humanos, digamos, la hembra humana, no tiene queratina. Lo más probable es que, no sé si arriesgarme, pero creo que todos los otros mamíferos tienen la vagina queratinizada. Los humanos es excepción. Ya, pero me adelanté un poco porque quería que me dieran el diagnóstico. Ya sabemos que tiene queratina, pero esa es la parte final. Ya, esta es el epitelio. Ahí está la membrana basal, tejido epitelial hasta arriba, después el lumen, una superficie libre. ¿Qué tipo de epitelio presenta la vagina humana? Simple o estratificado. Estratificado. Tiene que ser estratificado, necesita protección. Recuerden que los epitelios simples son de intercambio. Aquí se necesita protección. ¿Se imaginan la vagina de un epitelio simple? Es muy fácil de romper y llegar al colectivo y destruir los vasos sanguíneos que están ahí. Altamente estratificada. Estratificada, ¿qué más? Estratificada, plana. ¿Por qué plano? ¿Cuál forma? ¿Cuál señal? Ya, pero ojo, no todos los estratos, solamente el estrato superficial. Ese es el que gobierna el diagnóstico, la forma del estrato superficial, que debieran ser aplanados. Si no se ve bien la célula aplanada, hay que ver el núcleo plano. ¿Qué pasa con este corte, en particular con este corte, que el núcleo aplanado longitudinal lo vemos así, ¿cierto? Aplanado en sentido longitudinal, pero este está aplanado en este sentido. Entonces no se nota que es plano, se ve como una pelotita. Pero está plano, eso nosotros. Estratificado plano. ¿Con queratina o sin queratina? Sí. ¿Se pone en el diagnóstico sin queratina? No hay que poner lo que no tiene. Si ustedes no lo ponen, es porque no tienen. Para que no le pongan sin queratina o no queratina. Estratificado plano, fin de diagnóstico. Ya, vamos a la muestra. Ahí está el corte, ahí está el lumen, el epitelio bastante alto. Y lo mismo de siempre. Esta historia ya la sabemos de memoria. Lumen, tejido epitelial, ¿qué lo hay ahí? Membrana basal y todo esto. Conectivo, tejido conectivo. Ya, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el conectivo dijimos que se metía hacia adentro? Para poder nutrir a los estratos superficiales del tejido epitelial. Como hay un trabajo realizado, vamos a hacer menos que se nutran las células más superficiales. A esos adentramientos del conectivo hacia el epitelio se les suele llamar papilas. ¿Sí? Pero ojo, porque por inercia después le dicen papila dérmica, pero solamente si es piel. Eso no es piel, es vagina. En la próxima muestra que es de piel, ahí sí le pueden poner papilas dérmicas. Le vamos a 10X. Ahí están esos adentramientos de conectivo hacia el epitelio. ¿Qué es esto? Ella parece como una pequeña isla. No, no es. ¿Se parece a esto? ¿Sí? Por lo tanto, es tejido conectivo. ¿Qué es lo que pasa ahí?
que muchas veces por efecto del corte aparece eso, ¿verdad? Pero miren, imagínense que mi mano izquierda es epitelio, la derecha es conectivo, y son estos mismos pliegues, pero aparecen ahí. Por efecto del corte se ven como si fuesen lisas, ¿no? Pero están conectados o por adelante, que no podemos ver adelante, o por atrás. Tampoco podemos ver hacia atrás. Ya, a ver, está a las claras que está estratificado, ¿cierto? De hecho, podríamos con un poco de paciencia ponernos a contar estratos. ¿Cómo podrían contar los estratos? Contando qué pasa. Los núcleos, ¿cierto? Contando. Un montón de estratos. No sé si lo captan, pero la forma de las células de acá abajo es casi un núcleo y muy poquito citoplasma. Seguimos subiendo, es decir, por ahí. La forma es con alto citoplasma. Si seguimos subiendo hacia arriba, vamos a encontrar las células muy frenadas, famosas. La parte de la transformación del tejido. Recuerden que esas células se van renovando. Ahí donde tiene mucho sentido llamarle escamoso. Las células de la manera escamosa. Que van siendo reemplazadas por la mitosis de las células de abajo. Aquí algo debiera llamarme la atención. ¿Qué le llama la atención? De las células que están más en los estratos intermedios. El citoplasma. ¿Qué tiene el citoplasma? Se ve como si tuviese un espacio en blanco, pero no es un espacio en blanco. Es el componente químico que está ahí que no tiene afinidad tintorial ni por la hematoxilina ni por la eosina. Entonces no se tiñe. Lo que hay ahí es glucógeno. Glucógeno. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que pasa con el glucógeno? Estas células son secretoras, productoras de glucógeno. Y ese glucógeno lo utiliza la flora bacteriana normal de la vagina. Los lactobacilos que ahí habitan se alimentan de ese glucógeno, ¿ya? Y producto de desecho de esa alimentación bacteriana es el ácido láctico. Y ese ácido láctico le otorga el pH a la vagina, el pH que lo protege de la entrada o de la infección por microorganismos. Ese pH es útil para la vagina. De ahí que a muchas mujeres se les dice que no se hagan un aseo excesivo con jabones cambiando el pH de la vagina humana, porque quedan propensas a la infección. De nuevo, por si no lo captaron bien, ahí hay glucógeno en esa célula. El glucógeno lo utilizan las bacterias y lo transforman en ácido láctico. Ese ácido láctico le otorga el pH ácido a la vagina humana. Ese pH lo protege, ¿verdad? Ya, esto se lo había comentado recién, que cuesta un poquito encontrar núcleos aplanados. Ahí están los últimos estratos. Y no se ven muy planos, se ven como pelotitas, pero están aplanados hacia nosotros. Es decir, todos estos núcleos son núcleos aplanados. De los últimos estratos. ¿Y por qué no se ve muy plano? Porque está aplanado hacia nosotros. Está aplanado así, como así. De ahí hay numerosos pliegues reconectivos para anunciar el efecto. Y esa es toda la muestra. ¿Dudas? Ya, nos queda lo último. ¿Qué tipo de criterio de revestimiento tiene? Es piel. La piel podría ser simple. Nos rascamos y se rompería, ¿verdad? Entonces tendría que ser sí o sí estratificado. Como casi todos los estratificados, casi todo plano. Y tiene un estrato córneo, es decir, tiene queratina, está queratinizado. Pregunta, ¿ustedes están viendo el epitelio hacia abajo, igual que en la proyección, o lo tienen arriba? ¿Hacia arriba? Esto debe ser, no sé si a alguien le pasó, que piensa que está el rótulo a la izquierda, muestra el epitelio para abajo.
Si a alguien le ocurre, no puede dar vuelta. ¿Ya? Luego voy a ponerlo a la derecha. Así la tienen ustedes. No está muy bien tenida la vuelta, se ve bien borroso. Ya, eso está en el cuadro X. La superficie libre está arriba, es decir, el aire. Superficie libre. Y este es el epitelio. Comienza ahí y termina por ahí. Todo ese es el epitelio, ahí para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Hay un montón de sitios donde la queratina se desgarró. A ver, cualquier tipo de error que se cometa por técnica histológica recibe el nombre de artefacto. Artefacto o artificio de técnica. Por ejemplo, una separación irreal que no es normal es un artefacto. Puede ser una mancha de colorante, un artefacto. En la placa de intestino veíamos que el conectivo se separaba del epitelio, pero también es un artefacto, no es histología normal. Tienen que imaginar la queratina pegadita al epitelio. Es decir, ese espacio en blanco no es normal. La queratina está pegada. Eso no es normal, artefacto. Ya tenemos superficie libre, epitelio, membrana celular y tejido conectivo. Membrana celular basal. Ya vamos a poner aumento. Un problema de tensión de la placa. Vamos a buscar una parte que esté más o menos intacta. Mira, justo esa zona que se metió hacia adentro está mejor que el resto. Estamos quedando por ahí. Por esta X. Por ahí nos vamos a quedar. Recuerden que esta primera parte del curso es de histología básica. Después, en la segunda parte del curso, vamos a ver órganos y sistemas. Porque después seguramente nos va a tocar volver a ver piel, pero por capas. No solamente su epitelio, sino que el conectivo, los tipos de conectivo, los tipos de dermis, y después la hipodermis, las glándulas. ¿No? Vamos a verlo como órgano completo. Pero solamente estamos viendo el epitelio. Y aquí es el epitelio. Ahí se anduvo desprendiendo la queratina. Por aquí está un poquito más claro. Por ahí está la membrana basal. Y acá está el tejido conectivo. A ver, le iba a preguntar algo, pero yo creo que la respuesta sale cuando han visto piel delgada y piel gruesa. Si eso será piel delgada o piel gruesa, pero tendría que tener a lo mejor el comparativo. La piel gruesa debe ser como fácilmente unas 10 veces más estrato. Eso es piel delgada, no tiene muchos estratos. ¿Ya? Pero el diagnóstico se conserva. Completemos el diagnóstico. Revestimiento. Electrificador. Plano, ¿qué más? Queratinizado. Ya puede ser con Q, puede ser con K. Aquí está más en castellano, más en español. Parece que el producto de la traducción, que queratina es con K en inglés, a veces la conservan la K en el español. Pero como lo hacen de las dos formas, las dos partes. Queratinizado. Esos son poquitos de estrato. Es piel fina, piel delgada. Y la queratina también es muy delgadita, muy fina. Recuerden que las células vivas llegan solamente hasta acá. Este es el último estrato de células vivas. Y después están las células muertas, están queratinizadas. Es un estrato como lineal. Las células vivas llegan solamente hasta acá.
Si les llama la atención una coloración media café, media parda, en la zona basal, por ahí, por ejemplo, ¿notan unos tonos medio café? Eso no es producto de ningún tipo de tinción, es la melanina. En esa zona están los melanocitos productores de melanina. ¿Qué hace la melanina? Protección. Eso lo vamos a ver después como órganos. ¿Ya? Por ahora solamente el epíteto. Pero por si ven un tono de café, es la melanina. Ya, y se nos acabaron los